supuesta presencia de un avión en cielos venezolanos ha tensionado aún más las cosas en estas últimas horas. Ya estamos con Libardo Buitrago para analizar todo lo que está pasando entre Estados Unidos y Venezuela. ¿Cómo estás, Libardo? Bienvenido, gracias por estar acá. Muy buenos días, Álvaro, un gusto de saludarte. Con este avión del que tenemos algunos detalles, ha sido desmentido, ha sido puesto en duda. ¿Qué sabemos hasta ahora? Guerra psicológica. Eso es. Todo conflicto tiene tres elementos principales, tres fases, ¿no? La guerra de la información, la guerra psicológica, que es muy importante, y una guerra de la inteligencia. Y aquí lo que uno puede apreciar es exactamente la guerra psicológica. ¿En qué consiste eso, Álvaro? Y es meterle el mayor miedo posible al adversario. Tenerlo nervioso, tenerlo permanentemente en un estado de ebullición. Y eso es lo que ha ocurrido en donde se mencionaba que un avión, el que ustedes están viendo en pantalla, que es un F-18, uno de los más sofisticados que tiene la aviación y la marina de los Estados Unidos, habría sobrevolado el espacio aéreo de Venezuela. Recordemos que hay dos consideraciones. El espacio aéreo de una nación es aquel que va desde la costa 22 kilómetros que se extiende en el nivel del mar, en este caso de Venezuela, son 22 kilómetros, o sea, es muy cerca del territorio continental. Y en la zona marítima exclusiva, que es mucho más amplio, son de 200 millas. Entonces, lo que se decía era que en este espacio de las 22 kilómetros había llegado este F-18. Recordemos que para la salida de María Corina, que una operación que comenzó el domingo pasado y que se extendió hasta el martes, participaron como elementos distractivos estas sofisticadas aeronaves de ataque, que son con mucho avance. Hay un registro, ¿no? En uno de los radares, vamos a revisar esa imagen. Ahí va, acá está en el wall. Sí. Acá está en el wall este registro, ¿no? Sí. Esto fue anoche. Esto ocurrió anoche. Lo que ocurre es que el Flight Radar maneja a logaritmos. Entonces, lo que hay aquí es que el avión supuestamente habría partido. Y lo que sí es cierto, lo que sí sabemos es que el avión estaba volando. El avión estaba sobrevolando un área, pero hubo un mal cálculo para meterse acá por parte del Flight Radar. Es un cálculo deliberado por parte de la Fuerza Aérea, porque aquí apagaron el avión. Con esto, si hubiese sido cierto, si este avión, en la hipótesis de que hubiera penetrado el espacio aéreo, ¿qué le hubiera significado a la Fuerza Aérea de Venezuela? Bueno, tiene que salir a interceptarlo. Lógico. Eso es lo que hace un país. Para eso tiene Fuerza Aérea. Y si no, ¿para qué tiene aviones? Si a ti te llega un avión de guerra y te viola tu espacio aéreo, tú tienes que ir a interceptarlo. Eso es un principio básico en los sistemas de defensa. Pero también en esta guerra psicológica hay otro derivado, Álvaro. Cuando tú tienes un despliegue de esta naturaleza, tú lo que necesitas saber es cómo se está defendiendo esta parte. ¿Sí? Y eso se defiende con dos sistemas. Un sistema antiaéreo global que contempla baterías antiaéreas, que contempla armamento, tal, y un sistema muy complejo de radares, que son los que dan alerta temprana. Entonces aquí, si esto fuera cierto, diríamos que los radares de Venezuela no lo detectaron y que fue esta plataforma, que es una cosa distinta, pero no fueron los radares, porque aquí no salieron los F-16 de Venezuela, no salieron los Sukhoi a hacer la intercepción, que es lo que corresponde. Te propongo que nos vayamos a Cúcuta, porque ahí está nuestro compañero Rodrigo Pérez analizando, también monitoreando toda esta situación, esta tensión hace varios días y ya estás en Cúcuta. Rodrigo, adelante, buenos días. Sí, ¿cómo están? Buenos días. Claro, la verdad es que, como lo dice Libardo, ayer nos alarmamos todos. A las 9 de la hora, de hecho, hora Colombia, comenzó esta información, ¿no? Nos llegó a todos los corresponsales. Aquí hay corresponsales de todo el mundo. Lo estábamos conversando recién con unos corresponsales de Alemania. Que lo que hicimos en ese momento fue comunicarnos entre nosotros y tratar de recabar algo de información. La información que teníamos hasta anoche, 9:30 de la hora de nosotros, 11:30 de la hora chilena aproximadamente, es que de haber ingresado, habría ingresado a 3 estados que son más bien particulares y muy claves. Falcón, Carabobo y otro estado que está justamente un poco más alejado, y por eso también nos producía la duda. Falcón, ¿por qué es importante? Y aquí, Libardo, tú lo sabes muy bien. Falcón es justamente el estado que ocupó María Corina para salir, y en donde también se habría observado la presencia de algunos drones, y estos aviones evidentemente ayer despertaron toda la sospecha y la inquietud. A ver, hay varias dudas respecto a esto, no hay ninguna confirmación oficial y hay una confusión. ¿Por qué? Porque si usted busca información en redes, ojo acá, porque hay una suerte de comunicado de Vladimir Padrino López, que es el jefe de la defensa, el ministro de defensa, por así decirlo, ¿no? Bolivariano, del régimen de Maduro,
que ayer coincidentemente tenía justamente un aniversario, el aniversario número 47 de la defensa aeroespacial. Y ahí habló justamente sobre la amenaza de Estados Unidos. Entonces se toma eso que ocurrió durante la tarde y finalmente lo tiran algunos medios como que hubiese sido una referencia del ministro de Defensa a lo que vimos con el avión F-18. Hay mucha confusión, usted lo sabe, muchas veces, y aquí estamos finalmente en presencia de eso, muchas veces en la guerra la primera víctima es la verdad. Y hay que tener mucho cuidado con lo que uno va consumiendo como información. Lo que tenemos hasta ahora es que, de ser cierto, Libardo, y aquí me imagino que tú tienes información sobre eso también, habría sido una aeronave con condiciones de vuelo nocturno y además con capacidad de vuelos a muy baja altura. De apagar justamente esta suerte de radar o de GPS, que tiene un nombre mucho más técnico, por supuesto, permite que finalmente estos vuelos realicen vuelos, valga la redundancia, de muy baja altura sin ser percibidos. Estuvo cerca de 40 minutos en la zona, acompañado de otras aeronaves, otras 4 aeronaves justamente en el Mar Caribe. Y lo que supimos al menos es que, de ser cierto, insisto, puede ser majadero con esto, de ser cierto, sería una aeronave de tipo, como te digo, muy particular, porque permite la inserción y la extracción de capacidad militar, de personal militar. Esa es la información que teníamos hasta anoche, 11:30 horas. Esta mañana, ni nosotros ni los medios internacionales, como te digo yo, lo conversamos con un medio alemán recientemente, no tenemos confirmación ni de Estados Unidos, ni tampoco del régimen de Maduro respecto de lo que pasó anoche con esta aeronave que todos observamos y nos inquietó, evidentemente. Álvaro. Claro que sí, es una situación que además se da en un contexto, Libardo, donde ha hablado el presidente Trump respecto a cuáles han sido las estrategias y cuáles son las próximas horas, ¿no?, en esta ofensiva que ya lleva, si uno va sumando desde los primeros movimientos en el Caribe, prácticamente 3 meses. Claro, y eso, agregar a lo que está mencionando Rodrigo, es que van permanentemente a salir información. Ya salieron los aviones, desplegar, todo eso, el rumor que se establece hace parte de la guerra de la información. Total. Y tú necesitas en una guerra es tener nervioso precisamente a tu contraparte, y una manera de tenerlo nervioso es con los aviones, pero un sistema de defensa se prueba de esta manera. Yo también no lo descartaría en el sentido en que pueden estar levantando información respecto a 2 cosas, los radares. Álvaro, ¿por qué? Es muy importante para Estados Unidos saber dónde desplegaron los radares y dónde tienen desplegadas las baterías antiaéreas. ¿Por qué? Porque necesitan, si es que en algún momento deciden la ofensiva, necesitan identificarla y ser los primeros objetivos de ataque. Tú necesitas neutralizar el sistema de sonido de radares que tiene Venezuela y, por supuesto, las baterías antiaéreas. Entonces, en ese umbral uno puede destacar la presencia o no de estos aviones, pero es parte de una guerra psicológica, una guerra de información, de poner nervioso, pero si eso es cierto, uno dice, los aviones salen, los aviones del país salen, que fue lo que le pasó a Irán. Que decía, mire, ¿en qué momento Estados Unidos atacó a Irán? ¿Por qué no se supo? Bueno, Irán tiene una aviación y no detectó a los aviones de Estados Unidos que fueron a atacar las plantas nucleares, no la detectó, Álvaro, y eso entonces permitió que hicieran la operación limpia, golpearan, mandaran las bombas estas que tienen una capacidad de penetrar hasta 60 metros de profundidad y salir sin un avión que le hubiera ocurrido algo, sin las baterías antiaéreas funcionando. Es decir, le habían neutralizado a Irán todo, lo dejaron mudo y sordo. Aquí también puede estar eso de dejar mudo y sordo a la poca defensa que tiene Venezuela. Una suerte de sondeo. ¿Y habló Trump? Sí, habló Trump en este sentido. Anoche lo que hizo fue, en esta declaración, redefinir sus objetivos y ajustarlos. Cuando decimos esto, fue con 2 contenidos principales. Uno, precisar, y eso es muy importante decirlo hoy, que la precisión consiste en lo que dijo anoche el presidente de los Estados Unidos, es que sus objetivos son los líderes de los carteles e integrantes de los carteles de la droga. Sí. ¿Por qué se da esa definición? Porque la personaliza. Entonces uno ya diría, a partir de esta declaración, que no atacarían, supuestamente, objetivos militares. Veamos qué dijo y comentémoslo, analicemos. And now we're starting by land, and by land is a lot easier. Not only land strikes on Venezuela, it's land strikes on horrible people that are bringing in drugs and killing our people. It doesn't necessarily have to be in Venezuela. It's people that are bringing in drugs to our country are targets. Mr. President, at the end.
Dice, claro, no necesariamente en Venezuela, sino que le pone este objetivo de la droga, que puede ser en otros países también, pero la atención está puesta en Venezuela. Por supuesto. Ahora, ¿cuáles son los otros países que producen droga en América Latina? México, Colombia, Perú, Bolivia, así para colocar Ecuador también, entonces, sí. Y algo Brasil. Entonces, él lo que está diciendo es, le saca la presión, esto porque en el Congreso de los Estados Unidos lo están presionando mucho, y la personaliza en integrantes del cartel de la droga. Entonces ahí va. Y la segunda derivada del discurso que hizo ayer fue que el ataque es inminente. Y esto nos permite entonces, Álvaro, meternos, si eso, como dijo Donald Trump ayer, que eran objetivos de narco y además que era inminente, aquí son los posibles objetivos. Este mapa, Álvaro, nos permite decir, lo que tiene el punto azul son objetivos de la Fuerza Aérea y Naval de Venezuela. Lo verde, ejército y fuerzas terrestres. Lo amarillo, el comando y entrenamiento. Y aquí lo rojo es uso civil. Si tomamos la declaración de anoche, en el sentido en que los objetivos van a ser integrantes de los carteles de la droga, ¿dónde se mueve principalmente la droga de Venezuela? Por Venezuela. Venezuela efectivamente no es productor de droga, primero que todo. Sí. No es productor. Tampoco hace la derivada de tomar la hoja de coca y convertirla en cocaína. Eso no lo hace Venezuela, eso lo hacen los colombianos. Si uno lo ve y toma el mapa de Colombia y dice, ¿por dónde sacan la droga? Porque eso sí hace Venezuela. Venezuela toma una parte importante de la producción que hace Colombia y la saca por sus rutas. Entonces, la cocaína colombiana, porque es cocaína, sale principalmente de Colombia en esta parte y puede tomar rutas por el Golfo de Venezuela para salir a los mercados europeos y de Estados Unidos. Eso significaría esta ruta. Entonces, los objetivos en esa nueva redefinición de Trump estarían en esta parte para cortar esas rutas. Luego tenemos acá en esta parte es muy porosa esa frontera. ¿Qué significa? Que tú puedes pasar con lo que quieras pasar porque hay mucha corrupción en la frontera. Entonces pasan estas mafias de los carteles de la droga y pasan por acá. Entonces, aquí habían zonas de acopio. Y yo me imagino que ahí estaría objetivos. Pero como él habla de personas, las personas sí pueden estar en Caracas. Y esto es una precisión. Si están en Caracas, ¿a quiénes son esos integrantes de los carteles que él atacaría? En Caracas. Pero él dijo anoche, no solamente Venezuela. Y entonces uno dice, bueno, ¿cuáles objetivos más? Y aquí entonces se encuentra uno con el Ejército de Liberación Nacional, con el Cartel de Golfo y unas mafias colombianas que son las encargadas de nutrir por esta ruta una parte del tráfico de la cocaína. Recordemos que el gran volumen de la cocaína que exporta Colombia va por el Pacífico hacia mercados de Estados Unidos, Centroamérica y Europa. Tiene otra vía por este lado. Sí, pero tú necesitas neutralizar también. Y en ese proceso de neutralización, el principal objetivo, Álvaro, va a ser la base militar y aérea de Orchila. ¿Por qué? Porque esta base está muy cerca en donde está desplegada la flota de tarea de los Estados Unidos. Cerca de Trinidad y Tobago, por ahí, ¿no? No, Trinidad y Tobago está acá. Hasta allá. Está más allá. Entonces, pasa uno de los aviones y puede neutralizar. Y luego están en Caracas, porque el problema para Venezuela es que en las acusaciones que hace Estados Unidos que el régimen es un cartel de la droga, los líderes de ese cartel de la droga están acá, no están acá, están acá. Por lo tanto, si hubiese ataques, serían concentrados en Caracas y en algunas otras partes, pero para infraestructura de droga, ¿no? Sí, hay otro elemento durante esta semana que tiene que ver con la incautación de este buque petrolero venezolano. Nos vamos a contactar para eso con Francisco Valenzuela, que está en Estados Unidos, para ver cómo se ha seguido la noticia allá y cuáles son las reacciones. Francisco, ¿cómo estás? Bienvenido. Álvaro Libardo y a todos quienes nos ven en Tele3, en el canal 3 hasta ahora, les mando un saludo desde acá de Estados Unidos. La verdad ha sido una semana llena de tensión en el marco o en el contexto de toda esta, como va aumentando la presión por parte de Estados Unidos a Venezuela, pero ojo,
porque lo que decías tú, Álvaro, es uno de los elementos políticos y geopolíticos más relevantes que han ocurrido después de que iniciaran estos ataques a las narcolanchas desde septiembre, que recordemos son una veintena de ataques con cerca de 80 fallecidos en el Mar Caribe, bajo el argumento, como bien decía Libardo, de el ataque en contra de elementos que llevan drogas desde el Caribe y ese sector de América Latina hacia Estados Unidos, porque fue el jueves donde Pam Bondi anunció, la fiscal general de Estados Unidos, que se había incautado un carguero petrolero de nombre conocido como Skipper, pero en lo que la prensa acá y distintos expertos están hablando, Libardo, Álvaro, y a todos que nos ven, de una especie de estrategia dual en términos de lo que está haciendo Estados Unidos y el gobierno de Donald Trump respecto de Venezuela. ¿Por qué digo dual? Uno tiene que ver con la situación de las narcolanchas y el ataque directo, bajo muchos cuestionamientos por parte del Congreso, en específico el Partido Demócrata acá en Estados Unidos, ya que lo califican de una suerte de guerra encubierta, y quien aprueba, por cierto, una declaración de guerra por parte de Estados Unidos hacia otro país es el Congreso de Estados Unidos. Entonces hay una presión parlamentaria muy relevante respecto del gobierno y las acciones que está tomando el gobierno de Donald Trump. Y digo dual porque por un lado están los ataques a las narcolanchas y lo que ocurrió con el carguero, un relevante cargamento de petróleo que estaba saliendo de Venezuela y que el crudo aparentemente habría tenido origen venezolano e iraní. Tiene que ver con una vía judicial, porque son unas órdenes judiciales, lo que se llaman los warrants, que están radicados en nivel de justicia federal, justicia nacional, por decirlo, acá en los Estados Unidos, en el Distrito de Columbia, Washington D.C., donde están siendo investigados bajo en el marco de las sanciones, bajo de otro tipo de investigaciones de carácter ya más bien judicial. Entonces, obviamente, lo que plantean acá todos los que son los expertos en términos de defensa, en términos políticos y geopolíticos, es que no es solamente esta estrategia respecto a las narcolanchas, sino que también se está utilizando la vía judicial para empezar a ejercer más presión, porque recordemos que las reservas de petróleo en Venezuela son enormes y es uno de los aspectos que incluso ha mantenido determinado grado de relación comercial. Recordemos que Chevron, petrolera estadounidense, sigue actuando bajo algunos puntos en Venezuela, y hubo una especie de alienamiento de las sanciones que pesaban sobre ese país en el contexto del gobierno de Joe Biden. Entonces, en el marco de esta tensión, donde finalmente Trump ha dicho, lo dijo Libardo, no una, no dos, repetidas veces de que se vienen ataques por tierra, es una situación que tiene la máxima atención acá. Están todos atentos para ver si es que hay que desplazarse hacia Puerto Rico, para ver cómo están moviéndose las fuerzas y el absoluto enorme contingente que tiene Estados Unidos en ese sector, para ver si es que efectivamente se pasa ya a una acción más directa, o lo que habíamos escuchado ya hace un rato, eventuales operaciones encubiertas que había ya sido autorizada la CIA en el contexto de esta total tensión que existe entre Estados Unidos y Venezuela. Sí, Pancho, antes de revisar lo siguiente, te quería preguntar por el clima de opinión pública que has podido captar en Estados Unidos respecto a esta situación, frente a la tensión, a los ataques, a las palabras de Trump, ya una inminente acción en Venezuela. ¿Cuál es el clima de opinión pública que se vive en Estados Unidos? Son bastantes elementos los que se están considerando respecto de la opinión pública respecto de Trump, porque si bien, como cualquier poder ejecutivo en el mundo, está radicado, en este caso, en un puro individuo, junto con todo el poder y el régimen presidencialista que se tiene acá en Estados Unidos, la opinión pública respecto de Trump y Venezuela es relativamente favorable, pero lo que corresponde a una intervención extranjera de magnitudes. Recordemos que tenemos el transatlántico Gerald Ford, tenemos aviones, tenemos elementos anfibios, tenemos un contingente militar importantísimo en el contexto de la cercanía que tiene física a Puerto Rico y todo el sector del Caribe con Venezuela. Entonces, no les parece demasiado lo que corresponde a un ataque, pero Álvaro, Libardo y a todos que no nos ven, me permite una pequeña licencia, porque acá uno conversa con la gente, conversa desde taxistas, conversa con locatarios de tienda, conversa con estudiantes. Obviamente, en el contexto de los estudiantes hay un sector un poco más cercano a la izquierda que obviamente no le parece la gran mayoría de las políticas en general, no solamente el contexto de Venezuela de Donald Trump, pero el norteamericano de a pie, el ciudadano, lo ve de manera bastante positiva y con otro aspecto que no estamos hablando acá, pero que también está relacionado, por ejemplo, con el tema de la migración y todo lo que tenga que ver con el ataque para bajar el impacto del mercado de las drogas en este país se ha visto de manera positiva, Álvaro Libardo. Sí. Libardo, volvemos acá para revisar también lo que hay detrás de esta estrategia, ¿no? Es un nuevo eslabón
en esta presión que está colocando Donald Trump a Venezuela, y es atacar la arteria del negocio que tiene el régimen, y es a través de una flota fantasma que se saca un petróleo para eludir, y esto en el mercado es muy importante, para eludir las sanciones que del año 2019 le han aplicado a Estados Unidos. ¿Qué ocurre con esto? Es tanto el dinero que se mueve que lo que busca Venezuela y lo que ha buscado con esta flota fantasma es asegurar el suministro de petróleo, principalmente a China y a otros mercados asiáticos. Esto es una configuración de navíos que tienen identidades que están cambiando. Es decir, no es cierto. Esto es como clonar los automóviles, claro. Les cambian la bandera. ¿De qué bandera necesitamos ahora? Y van y sacan y dicen somos de bandera tal. Y cuando se dan cuenta, no es de eso. Habitualmente son buques muy viejos, que si los detienen no pasa absolutamente nada. Si se pierden no es tanto. No es tanto. Pero que hacen transferencia de petróleo en alta mar. Entonces, de un buque fantasma, lo transfieren a uno que sí tenga legalidad de navegación. Entonces, que no la tiene, lleva el petróleo, lo transfiere en alta mar y queda legalizado. Aquí hay una limpiada de imagen respecto del petróleo. Y este petróleo queda legalizado y no queda simplemente como en el mercado negro. Después se llaman barcos zombies y esta imagen revela de verdad. Es el estado, Álvaro, así son. Así son. Es el deterioro que tienen estos buques fantasmas porque están a la pérdida, es decir, van a la pérdida. Si caen, bueno, cayeron. Y luego desaparecen en el radar. La gracia que tiene eso es que ellos andan sin ubicación para precisamente poder transitar esto. Este negocio es el que sostiene al régimen chavista, junto con el de la droga. Sí. Pero este es el que más dinero le ha dado a las arcas fiscales de Venezuela. Yo digo fiscales por decir algo, pero este dinero casi no entra a las arcas fiscales, entra a las arcas del régimen. Aquí tienen un gran flujo. Esto es lo que defiende la presencia del régimen chavista en el poder. Si alguien en su casa está diciendo por qué ellos se quieren quedar, porque es que esto genera muchísimos miles de millones de dólares, este tráfico de petróleo negro en ese mercado. Sí. Esto no es que los venezolanos se vean beneficiados en general por políticas sociales que establezcan de la venta de crudo de petróleo. No. Esto es contabilidad que tiene solamente para el régimen. No, y leía ayer, revisaba cuando en Tele 13 mencionabas que el 88% de la economía venezolana se sustenta en el petróleo. Es una cifra impresionante. El problema de Venezuela, es por cómo han gestionado esos recursos. Álvaro, el país que tiene las reservas más grandes de petróleo en el mundo es Venezuela. Todavía hace falta muchísimo. Si uno saca las cuentas de los últimos años, se han dilapidado 500.000 millones de dólares. Venezuela, lo pongo en práctica, Venezuela debería ser el país más próspero, el país más desarrollado de América desde los años 70, cuando comenzó el boom petrolero. Es decir, es inexplicable la pobreza de Venezuela, es inexplicable las tasas que afectan la pobreza en Venezuela, porque la riqueza del petróleo es inmensa. Y claro, pegarle a la flota fantasma significa asfixiar las finanzas del régimen. Entonces, por una parte, tú le golpeas el flujo de dinero que podrían recibir por la droga, lo cierra, y por otra parte, le complica la vida con el petróleo. El panorama para las finanzas de Venezuela es complicado, pero junto con sanciones. Claro, las sanciones son muy severas porque terminan afectando al pueblo venezolano. Recordemos que tiene indicadores de pobreza muy altos. Siendo que debería ser, como tú dices, prácticamente como la Arabia Saudí de América Latina, tranquilamente. Tiene más reservas que incluso que Arabia Saudí. Pero por supuesto, Álvaro, y tiene un gasto, es decir, si los árabes sauditas y la gente y las monarquías en el Golfo Pérsico tienen unas cosas extrañas, bueno, de gasto, donde terminan gastando el dinero, en Venezuela, ¿en dónde está el dinero del petróleo? Que es un petróleo de todos los venezolanos, por cierto, no solamente del régimen. Volvemos a Cúcuta con Rodrigo Pérez, porque se ha especulado la posibilidad de que Maduro pudiese recibir asilo en ese país. Incluso hubo declaraciones de las autoridades en las últimas horas, Rodrigo. Sí, a ver, darme la licencia, perdóname, pero estamos en Cúcuta. Me gustaría mostrarle un poco cuál es el panorama que se está viviendo en Colombia. Hay declaraciones, te voy a hablar sobre eso, pero me quiero mover un poco para que ustedes se den cuenta cómo se está viviendo acá en la frontera. Este es un sector que está sumamente presionado por lo que está pasando justamente en Venezuela. Y en este lugar
ayer, entre medio de, y te voy a contar sobre eso más adelante, pero entre medio de ataques de carros blindados, enfrentamientos con la guerrilla, nos enteramos de un titular. El titular, ¿qué es lo que decía? Estamos en territorio colombiano. La gente comenzó a darse cuenta que los portales publicaron una declaración específicamente de la canciller colombiana, que hablaba sobre la posibilidad eventual, evidentemente, de un asilo político de Maduro en territorio colombiano, de ser necesario, de solicitarse. Evidentemente eso tensionó todo el ambiente, porque aquí nadie quiere que el problema esté dentro del territorio colombiano. Lógico. Con todos los antecedentes que Libardo ya nos decía. Ahora, claro, las declaraciones fueron bien específicas, ¿no?, de Rosa Villavicencio, que es la canciller colombiana, que tiene que ver con si es que se diera la posibilidad, pero políticamente es muy complejo que se solicite ayuda, asilo político a Maduro del otro lado de la frontera, en donde evidentemente, imagínate tú, yo lo conversaba aquí con los taxistas, con la gente de aquí de la parada, que se le llama a quienes traspasan la frontera, y ellos decían, bueno, por un lado mejor, así recibimos acá algún colombiano con los 500 millones de dólares que está ofreciendo Estados Unidos por recompensa de Nicolás Maduro. Es decir, ellos saben que sería trasladar el problema hasta acá y probablemente eso políticamente no va a ser posible. Sin embargo, las declaraciones fueron estas. Veámosla. Cualquier solicitud de asilo que nos haga o de solicitud de protección internacional de una persona, de un ciudadano de cualquier otro país, pues Colombia no tiene más, digamos, destino que valorarla, ¿no? Mira, la verdad es que esas declaraciones tensionaron todo el ambiente acá. Cuidado, Juan, que van justamente transitando. Acá es una ciudad de permanente caos, la verdad, y hoy día está muy difícil. Yo sé que estamos intentando tener declaraciones también de la población común y corriente, que es lo que piensa sobre esto, pero es muy difícil. ¿Y por qué? Y voy a ser súper claro. Este es un sector que está dominado justamente por el ELN, por la guerrilla. Y te lo voy a dar como antecedente. Nos acaba de llegar la información a nosotros y al resto de medios internacionales que el ELN ha ordenado confinamiento civil para las próximas horas, desde las 6 de la mañana de este domingo. ¿Qué significa eso? La población no podrá salir de su casa en este territorio. ¿Por qué? Porque habrá prácticas militares de la guerrilla esperando una eventual acción de Estados Unidos en este sector que está controlado evidentemente por los pasos de droga y que la verdad es que está en una tensión permanente, pero con la amenaza de Estados Unidos ellos han decidido enfrentarse, confinar a la población. Es bien increíble lo que te estoy comentando, pero de hecho tenemos una secuencia de lo que pasó justamente ayer, que yo sé que lo vamos a revisar, pero mira, yo te lo voy a leer aquí directamente. Deutsche Welle acaba de comunicar lo que yo te estoy comentando. Nos llegó a todos un comunicado de la guerrilla, y aquí portales como Deutsche Welle está comunicando esto, mira. ELN ordena confinamiento de civiles ante operaciones de Estados Unidos. Es decir, todos los que estamos acá, desde mañana, domingo, 6 de la mañana, no podremos salir de nuestros domicilios. Esto va a ser muy complejo cuando tú ves un panorama como este, en un paso fronterizo en donde atraviesan cerca de 2 millones de personas en sentido entrando a Colombia entrando a Venezuela y saliendo de Venezuela. Sí, Rodrigo, ahora uno se pregunta... Voy a intentar conversar con algunos, pero yo sé que es complicado. Dígame. Uno se pregunta, claro, porque el ELN puede decir lo que quiera, pero ¿la población acata este tipo de llamamientos? Bueno, en algunas zonas de influencia, cuando la guerrilla o algún movimiento o algún grupo, por ejemplo, el Clan del Golfo, llaman a que haya este confinamiento, pues uno nota una cosa, y es cómo los grupos armados en Colombia en ciertas áreas tienen influencia y el Estado no ha podido resolver. Para quienes nos están viendo, el Ejército de Liberación Nacional es una guerrilla que nació en Colombia en los años de 1960 con un propósito, y era buscar cambiar el sistema político colombiano. Esa fue la ideología fundacional del Ejército de Liberación Nacional. Con el paso de los años se fue nutriendo con recursos para sobrevivir y para comprar armamento y para hacerle la guerra al Estado de Colombia. Fue haciendo recursos con los secuestros también muy grandes, y luego le hacía la guerra a un tubo, esto que yo denominé en su momento, y era que le colocaba
una explosión en un tubo, llamaba a las compañías internacionales y les decía, si ustedes me pagan, yo no le pongo el explosivo al tubo. Entonces, haciéndole la guerra a un tubo, se financió muchísimo. Y después se encontró en el narcotráfico una fuente principal de financiamiento. Y ahí, entonces, el Ejército de Liberación Nacional es una banda de delincuentes que, asociados o buscando el proyecto político que se desdibujó totalmente, ideológicamente se desdibujó, pero que tiene una estructura casi de 5.000 hombres en la frontera con Venezuela, que es considerable y que es un brazo importante para Maduro. Ellos adscriben, respaldan todo porque Venezuela, el régimen chavista, los ampara, los proteja, los deja funcionar en la frontera. Y lo que están diciendo es, mandando una señal política, le están diciendo a Maduro, nosotros estamos aquí disponibles para ayudar. Y vamos aquí porque lo van a atacar Estados Unidos. Entonces, eso es muy importante señalar y precisar el rol del Ejército de Liberación Nacional. Es un tema de una violencia endémica en Colombia que no se ha resuelto. Bien. Revisemos esto que tiene que ver con la élite chavista. ¿Quiénes son los que Estados Unidos ha puesto la lupa? Es muy importante esto porque cuando uno habla del régimen chavista, siempre tiende a pensar en Maduro y los 5 arcángeles que lo apoyan. Diosdado Cabello, digo arcángeles. Delcy Rodríguez. Sí, los hermanos Rodríguez, Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez, Vladimiro Padrino, que son, y Cilia, que es la ideóloga del régimen. La ideóloga es la mujer de Maduro. Es una mujer muy estructurada y maneja. Y ese círculo de hierro está aquí arriba. Y esta élite chavista, por eso tiene un sustento importante, es decir, es un sistema político, se basa en que las Fuerzas Armadas bolivarianas de Venezuela son más que un partido político, manejan el 60% de la estructura del Estado de Venezuela. Y por lo tanto, es un régimen que se apoya en las Fuerzas Armadas fundamentalmente. Pero hay una característica, Álvaro, es las Fuerzas Armadas con más generales y almirantes del mundo. Es decir, el ejército más grande del mundo es Estados Unidos, ¿cierto? Convengamos. Tiene entre almirantes y generales en el mundo 800. ¿Acá cuántos hay? Venezuela tiene 2.142. Pero eso obedece entre generales y almirantes a una estrategia. Si tú tienes esa cantidad de generales, no hay un general en Venezuela que dirija más de 500 hombres. No hay. Claro. Por lo tanto, para dirigir un pelotón, un grupo sustantivo ante cualquier eventualidad, tú necesitas congregar a 50 generales, a lo menos. Y entonces eso rompe cualquier intento de alteración del régimen desde adentro. Se fragmentó el poder para evitar una solada golpista, por ejemplo. Exactamente. Entonces los generales les dan el 60% del Estado, de la riqueza, de los contratos, todo, 2.142. Activos. Increíble la cifra. Uno va por la calle y se encuentra muchos generales. Sí, ya lo veo. En cualquier parte. Bien. Luego hay 24 gobernaciones en Venezuela. 23 son chavistas. O sea, una sola de la oposición. Luego, otra parte importante de la estructura de apoyo político que tiene la élite chavista es que de 304 municipios que tiene Venezuela, 257 están en manos del chavismo. Yo diría que aquí es donde la oposición tiene un poquito más. Sí, ha logrado avanzar algo. Ya. Los 33 ministros, todos chavistas. Ahí no hay la oposición. Ahí no hay independientes que los hayan convocado. No. Claro. Tiene el Poder Judicial 1.000 magistrados, es decir, desde el Tribunal Supremo, que allá se llama así, magistrados y jueces en todo el país son 1.000 chavistas. Y luego tenemos una élite, un componente que son 500 civiles. ¿Qué son estos civiles, Álvaro? Son contratistas, empresarios, los nuevos ricos derivados de los contratos del Estado. Porque aquí el Estado maneja los contratos y maneja esta inmensa riqueza del petróleo, primero para los chavistas, segundo para los chavistas y tercero para los chavistas. Esa es la lógica y en esto está montado el régimen. En esta élite. Cuando mostramos esta élite, les ha servido para hacer una propaganda. Es decir, es muy difícil, porque entonces viene el caos, porque no, es una élite de 4.000 personas nada más. Mucha, inmensamente rica, Álvaro. Viven en el exterior, muchos de los que fueron y ocuparon estos cargos ya viven en el exterior con sus fortunas, están tranquilitos, disfrutando de esto. Esta es la élite chavista. Entonces, Maduro en alguna conversación con Trump dijo, 100 de ellos se van conmigo. Y yo dije, pero, oiga, no caben todos en el avión. Y no caben todos en el avión. Claramente no. No caben, en el avión de los 100 no caben.
Entonces, digamos, ¿cuáles serían los 100 que Maduro supuestamente beneficiaría en una amnistía o en una negociación con Estados Unidos? ¿Cuántos generales serían? Porque a todos aquellos, recordad que parte importante de la represión venezolana y de apoyo para reprimir a los opositores, las hacen también acá, en este lado. Entonces hay muchos acusados de violación de los derechos humanos. Hay muchos sancionados por Estados Unidos. Entonces, sacar de estos 4.100 es una complicación. Sabemos que ya hay 5 que les gustaría que lo incluyeran en la negociación. Salvo una cosa, sería raro, muy raro, que Donald Trump permitiera una negociación que saliera, por ejemplo, Diosdado Cabello, Claro. sin rasguño de poder. No, eso sería muy extraño. Rodrigo Pérez, volvemos contigo a Cúcuta porque estás hablando con la gente, estás captando ahí también el ambiente después de esta declaración del ELN y también todo lo que está pasando con Maduro. Exactamente, y antes de que parta el bus, ¿no? Usted me estaba comentando que está difícil la situación. Ella es venezolana, vive en el lado venezolano, pero trabaja justamente a este lado. ¿Cómo está con todo lo que está pasando? Mal, bastante mal porque, verdad, la situación es bastante fuerte, porque, por ejemplo, en Táchira se trabajan 3 monedas, la venezolana, la colombiana y la estadounidense, el dólar. Entonces es difícil todo, porque no tenemos económicamente no hay una estabilidad. Y entonces usted espera que haya un cambio, que exista realmente un cambio ahora, ¿tiene esperanza en que esto cambie? Lógico, tenemos la esperanza de que haya un cambio o que el gobierno tome medidas las que tiene que tomar, porque de verdad nosotros los venezolanos estamos bastante fuertes. Ya va a partir el bus y bueno, hay muchos que tampoco le... Cuídese. Amén, amén, así estamos. Mira, Cuidanos. Yo le voy a contar lo que pasa, que a mucha gente le molesta también este tipo de opiniones, eso es así, ¿no? No, es que tenemos que decir la verdad y tristemente en Venezuela no podemos decir nada porque si no nos meten presos, así de sencillo. ¿Usted se atreve a decir esto acá, de este lado del puente? No, allá ni hablo. Yo en Venezuela no puedo hablar, ¿cómo? ¡Ja! Nos meten inmediatamente detenidos por esto que estamos declarando. Tenemos que decir la verdad. En Venezuela la situación es bastante fuerte. ¿Cómo van a decir? Usted es madre, me imagino, tiene su Soy madre, que soy abuela, esposa, vengo a trabajar. Ahí vamos, llevándola, porque más hacemos. Cuídese, que esté muy bien. Mira, ¿qué es lo que ocurre? Que la gente de alrededor escucha esto y estamos tan cerca de la frontera. Aquí nos divide la mitad del puente nada más, que está detrás de esa estructura azul. Que inmediatamente cuando alguien habla en contra del régimen, salta a otra persona que apoya el régimen, aquí mismo. Y los comandos, que son una suerte como... Bueno, a ver, se le llama colectivo, la verdad. Que son civiles armados, traspasan la frontera. Entonces, mientras acá haya venezolanos opinando, también hay gente de los colectivos, que son chavistas, evidentemente, escuchándolos. Hay mucho miedo acá en este sector. A propósito de eso, de la coerción a las libertades que ocurre de la mitad del puente Simón Bolívar hacia allá, hacia Venezuela, y también a las consecuencias que puedan tener incluso en territorio colombiano. Le ha pasado a los medios de prensa. Imagínate tú que la mitad del puente está pintado de manera diferente. Y la Guardia Nacional Bolivariana, la policía venezolana, se para del lado de Venezuela, por supuesto. Y está claramente pintado de amarillo. El otro día estaban llamando a un equipo de prensa que estaba del otro lado de la frontera y le decía, venga, conversemos. Afortunadamente ese colega no cruzó, porque la tentación era poder entrevistarlo. Pero si tú pones un pie en la parte amarilla, por así decirlo, el territorio venezolano, inmediatamente tienes consecuencias. El equipo de Al Jazeera, de hecho, estuvo 3 horas detenido, justamente por pisar el área amarilla. O sea, ni siquiera internarse. Y entre medio de todo eso, lo que estoy contando, ¿no? Que es una zona que en las próximas horas va a entrar en confinamiento civil ordenado por la guerrilla. Y lo que estoy diciendo yo al aire, muchos no se atreven a decirlo. Porque incluso ayer tuvimos una situación muy tensa. Mira, yo te voy a mostrar. Estamos al lado de la frontera, ¿verdad? Esa estructura azul que te va a mostrar Juan allá, esa es la frontera. Y yo estaba acá, en este sector. Acá estaba, de hecho, tomé un café. Estoy pagando el café. Y veo por esta calle, que es una calle bastante pequeña por lo demás, una primera tanqueta, que son súper visibles, ¿no? Porque son, blindados, militares, evidentemente, colombianos, y pasa por acá, por estas pequeñas calles. Inmediatamente saqué mi teléfono, yo venía por acá, y los empecé a seguir. Empezaron a avanzar y se acercaron aproximadamente 4 tanquetas. Las 4 tanquetas comenzaron por estas calles a avanzar. Y aquí en la esquina me doy cuenta que empieza a llegar la policía también, policía colombiana.
y llegan hasta unos pocos metros más allá, no se atreven a avanzar. Ellos en ese momento no sabían qué es lo que estaba pasando. Y como las tanquetas comenzaron a avanzar muy rápido, le pedí el servicio a los motorizados, a los que andan en moto, que siguiéramos las tanquetas. Nadie se atrevió, nadie quiso. ¿Por qué? Porque desde este sector, desde la esquina hacia allá, hay pasos clandestinos. Y lo que estoy diciendo yo ahora lo están escuchando aquí alrededor y saben que es muy peligrosa esta información. Hacia allá, Libardo, tú lo sabes muy bien, hay un concepto que se llama las trochas. Y las trochas son los pasos clandestinos. ¿Quiénes dominan las trochas? La guerrilla y el narcotráfico. Aquí hay una mezcla, ¿ok? De ELN, del Clan del Golfo y del Tren de Aragua, que ustedes los conocen muy bien. Y otras facciones paramilitares. Entonces, Libardo, tú nos comentabas, claro, Estados Unidos está dando al menos la señal de que no va a atacar objetivos militares. Pero ¿qué pasa con objetivos paramilitares que sí están ligados al narcotráfico? Probablemente es por eso que todo este sector va a entrar en confinamiento por orden de la guerrilla en las próximas horas. Desde las 6 de la mañana de mañana domingo, la población no podrá salir a las calles. Y ayer, de hecho, vimos parte de esos enfrentamientos que acá usted podrá pensar que son cotidianos, pero no se producían al menos hace un año. Y la tensión va en aumento, porque se están disputando el territorio. Yo no sé si vamos a revisar ahora mismo ese momento, pero yo se lo estoy contando para que ustedes hagan una idea un poco de cómo se maneja la frontera. Ustedes están viendo imágenes de apoyo. De la tanqueta. Ya, bueno, lo que comienza... ustedes están viendo las tanquetas. Eso es el momento previo del tiroteo. Entonces imagínate tú la cantidad de temor que hay de manera permanente en este sector. Cuando llegamos, para darte otro ejemplo más, cuando llegamos esta mañana nos ubicamos donde están los taxis, acá justamente a este otro lado, y acá hay una suerte de plazoleta, y estaban todos bastante convulsionados porque habían encontrado un bolso pesado que no era de nadie. Inmediatamente se alertaron con todo lo que está pasando y la sospecha era que se tratara de un artefacto explosivo en un contexto muy bélico por lo demás, en donde de hecho el pasado fin de semana murieron 2 policías que fueron atacados con granadas por parte justamente de estos grupos que te estoy comentando yo. Sumado a eso, lo que vimos ayer en el radar, un avión norteamericano traspasando justamente la soberanía, ¿no?, el cielo venezolano. Esto da con la sensación de que en cualquier momento puede pasar algo, esa es la verdad. Y entre al menos los colegas nacionales, colombianos y los internacionales estamos tratando de crear una suerte de red de contactos para poder saber cómo estamos cada uno y saber lo que está pasando en el resto del territorio cuando las fuentes oficiales son muy vagas y escuetas, herméticas por lo demás, con respecto a la información. Sí. Álvaro, Libardo. Rodrigo, sí, muchísimas gracias por todos los detalles. A redoblar, ¿no?, las medidas de precaución. Sabemos que estás en un contexto muy, muy complejo, muy peligroso, con todos los detalles que nos fuiste contando, y te agradecemos muchísimo el despacho desde Cúcuta, la frontera ahí entre Colombia y Venezuela. Un abrazo, Rodrigo, que estés muy bien. Fíjate, Álvaro, que queda interpelado el alcalde, el gobernador de esa región colombiana y el gobierno del presidente Petro, en el sentido de que cómo la guerrilla le va a decir, oiga, la gente aquí yo la ordeno a que no salga. Entonces van a tener que haber una reacción desde el punto de vista de las autoridades civiles y en particular hasta del propio presidente, porque no puede una guerrilla decirle a un país, oye, yo esta ciudad la meto aquí, la dejo aquí totalmente sellada porque yo soy el que mando. Yo creo que está interpelado esto. Eso son una respuesta. Yo la veo más una señal política del Ejército de Liberación Nacional, decirle a Maduro, mire, aquí lo estamos apoyando, aquí también hacemos ruido. Totalmente, vamos a quedar muy atentos a todo lo que pase durante la jornada. Libardo Buitrago, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Entre 13 Finde. Siempre bienvenido. Muchas gracias, Álvaro, por la invitación. Que tengan todos ustedes buen fin de semana. Nosotros vamos ahora con Carolina.